Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones en este cierre de semana. Vamos a estar hablando de un tema de interés nacional que tiene que ver con la ley de probidad y también la lucha contra la corrupción. Para ello tenemos de invitados a 3 abogados y los 3 abogados tienen el mismo apellido. Ya los voy a presentar. Ninguno de ellos es familiar, aclaro. Tenemos a Pedro Cruz, bienvenido. Tenemos a Jacobo Cruz y... María Teresa, mucho gusto. Y a Cayetano Cruz. Mucho gusto. Bueno, una feliz coincidencia que los 3 sean abogados. Como ustedes saben, la ley de probidad fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre del año 2015, recién pasado. Esta ley pues, fue precisamente aprobada para tener todo un combate contra la corrupción, contra el enriquecimiento ilícito y también amplió su ámbito de aplicación a funcionarios públicos, asociaciones de economía mixta y otras instituciones también privadas que manejan fondos del Estado. En ese sentido vamos a iniciar con Cayetano. ¿Cuáles son los elementos que usted le puede decir a la audiencia más relevantes de esta ley de probidad recién aprobada por la Asamblea Legislativa? Ok, buenas noches a teleaudiencia de Gente B. Especialmente en el tema de probidad, lo que se pretende es tener una ley que dé una seguridad jurídica sobre los procedimientos de ley. Es decir, de que nos diga cuál es el camino, ¿verdad?, que se debe recorrer para evitar precisamente los delitos que llevan consigo o van aparejados a todo lo que tiene que ver con la corrupción, especialmente cuando estamos hablando de fondos que tienen que ver de fondos de la población. En ese sentido, la nueva ley contempla la ampliación de más funcionarios, ¿verdad?, que deben de ser sometidos al examen de probidad. Se han incorporado funcionarios, por ejemplo, se incorporaron magistrados de corte de cuenta, jueces, ¿verdad? Todos esos se han ido incorporando, ¿verdad? Y aparte de incorporar a nuevos funcionarios y algunos servidores públicos que tienen que ver, ¿verdad?, con el tema de probidad, también se fortaleció los instrumentos sobre los cuales deben de precisamente hacer sus declaraciones patrimoniales. Lo que se busca es que la sección de probidad pueda tener elementos contundentes para verificar si efectivamente, ¿verdad?, el funcionario es próspero, pues, ¿verdad?, que eso es lo que se busca. Entonces, y ahí, aparte de fortalecer el instrumento, también se estableció un procedimiento, cuáles son los criterios a seguir para decir, bueno, mire, aquí hay indicios, o aquí está todo correcto, ¿verdad? Porque no podemos estar sobre la base de que, digamos, a alguien le parece que aquí hay indicios, pero a otro posiblemente le dice, no, aquí no hay indicios. Entonces, sobre eso no podemos estar. Lo que la población quiere es cuentas claras. Y las cuentas claras se refieren a un procedimiento que establezca la ley cómo debe de ser. Usted ya lo decía, señala un camino, una forma para hacer estos procedimientos. Tras esta aprobación de la ley de probidad, entendemos que sustituye a la ley de enriquecimiento ilícito, que se habla de que era una normativa obsoleta de mayo de 1959. En ese sentido, ¿cuál es la trascendencia de esta nueva ley y su aplicación de acuerdo a la realidad de 2016? Bueno, hay que tener en cuenta que a la fecha de que entró en vigencia la ley sobre enriquecimiento ilícito, únicamente han habido alrededor de ¿cuántos casos? 10 casos, a lo mucho, y ahorita solo hay juicio por enriquecimiento ilícito alrededor de 4. Entonces, es una ley que definitivamente ha sido inoperante y que ha procurado más para proteger a la corrupción, ¿verdad?, en lugar de combatirla. La nueva ley de probidad que se aprobó es actualizar y adecuarla al contexto dentro del cual ahorita nos encontramos. Hay que recordar que muchas instituciones allá en el 59 no existían. Entonces es necesario, como ya bien lo dijo acá Cayetano,
incorporar a nuevos funcionarios que no estaban comprendidos en la antigua ley. Lastimosamente, por una resolución de un proceso de inconstitucionalidad, esta nueva ley se ha sido suspendida la entrada en vigencia y algunos funcionarios que deberían de estar declarando y que no lo hacen con la antigua ley, no han presentado su declaración de probidad, como son los jueces, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que recordar... Actualmente no se les obliga por ley a los jueces presentar. Exacto, y una de las principales críticas que hay ahora en el combate a la criminalidad es que muchos de estos jueces están vinculados con los pandilleros o con el narcotráfico. Entonces, hay impedimento legal para investigarlos. Entonces, por eso es que esta nueva ley de probidad es muy importante, porque ayuda al combate de la criminalidad, sí, principalmente. Justo con Pedro Cruz queremos un poco profundizar en esto que acaba de mencionar Jacobo. Esta ley de probidad extiende su ámbito de aplicación, digamos, a otros funcionarios, tanto funcionarios, como él hablaba, jueces, asociaciones de economía mixta, instituciones también privadas que manejan fondos estatales. ¿Cuán importante es que haya esta ampliación? Bueno, es importante partir de un punto. La corrupción es un mal que en la medida que avanza carcome la institucionalidad pública y ocasiona que el Estado no cumpla con los fines para los que ha sido creado. Desde ese punto de vista, prevenir la corrupción, detectarla, sancionarla cuando se detecte, es impostergable para el país. Un país pobre que no tiene muchos recursos y por eso hay que cuidar cómo se manejan los mismos. Con esa base es que esta ley de probidad, que amplía a las personas que van a declarar, modifica de alguna manera los tiempos en que lo va a hacer, hay una especie de refrenda, de declaraciones, por llamarlo de alguna manera, no esperar que el juez, por ejemplo, en el caso de los jueces, declara probidad cuando toma posesión del cargo y a los 30 años que se jubila, regresa a dar la otra, sino que tiene una mecánica diferente donde se van haciendo exámenes periódicos y eso es bien importante, la actualización de las declaraciones de probidad que actualmente no se tienen. El problema que surge con el freno que se le ha puesto a la ley de probidad es que quedamos en una especie de limbo jurídico, en que la única manera de sacarlo adelante es seguir aplicando la obsoleta ley de 1959, que es una ley de hace 55 años. Que en 55 o 57 años solo ha podido tramitar casos que se cuentan con las manos. Se nota ahí la ineficacia completa de la ley. Es una ley preconstitucional, es decir, fue creada varias decenas de años antes que la Constitución del 83. Por lógica, muchos principios, muchas instituciones, hasta podríamos decir jurisprudencia derivada de la misma Constitución del 83, no se encuentra contemplada o no es coherente con esta ley del 59 y ocasiona problemas de interpretación, problemas de aplicación y al fin de cuentas no sirve o no garantiza que con la ley del 59 se pueda perseguir la corrupción, ahondando el problema de detectarla o de combatirla, que es lo que se busca. Y es que probablemente la ciudadanía, igual que yo, no tenemos esos elementos de ley que ustedes manejan a profundidad, de cómo la ciudadanía podría también demandar que realmente haya una ley actual que esté en concordancia con los nuevos tiempos. En ese sentido, esta ley de probidad también tenía un procedimiento para recuperar lo defraudado, ¿verdad? Entendemos, en casos de corrupción o de enriquecimiento ilícito, y entonces ahora no es obligatorio esto, Cayetano. ¿Cómo no? O sea, con esta nueva ley lo que nosotros buscábamos era precisamente de que se pudiera incluso aplicar la figura nueva, ¿verdad?, que tenemos ahora, como es la extinción de dominio, ¿verdad? Incluso esta ley que se creó
permite que el Estado, porque muchos decían, lo que pasa es que la ley no, lo que la ley no hace, esta nueva ley, es que no permite que el Estado recupere, ¿verdad?, lo que el funcionario se llevó mal habido. Y ciertamente eso no es correcto, porque con esta ley, la nueva ley, permite de que se pueda aplicar íntegramente la ley de extinción de dominio, es decir, que aquel funcionario que aparte, ¿verdad?, se ha enriquecido ilegalmente, ¿verdad?, a costa de los fondos del erario público, entonces permite de que a través del proceso ágil que tiene la ley de extinción de dominio se pueda recuperar todos los bienes, ¿verdad?, que el funcionario se haya hecho. Ahora, también hay algo importante que hay que rescatar, y es de que en esta ley preconstitucional, que ya se explicó, ¿verdad?, por qué es preconstitucional, no existía una instancia superior que pudiera, a la que las personas pudieran recurrir, ¿verdad? En cambio, con la nueva ley, lo que se abrió una apertura, que hubiera una segunda instancia. Es decir, que tenemos a la sección de probidad, ella hace el estudio, el análisis y dice, mire, aquí he detectado una anomalía. Entonces viene y esta se la iba a pasar inmediatamente, ¿verdad?, a lo que era a la sala de lo civil. Entonces, ¿por qué a la sala de lo civil? Porque muchos dicen, ¿por qué a la sala de lo civil? ¿Qué interés hay ahí? No hay ningún interés. Lo que pasa es de que si una persona viene e interpone, por ejemplo, un amparo, ¿quién iba a conocer? Iba a conocer la sala de lo constitucional. Y si ponía una demanda ante la contencioso administrativo, ¿quién iba a conocer? La sala de lo contencioso administrativo. Entonces, esas dos salas podrían quedar, ¿verdad?, inhabilitadas para conocer una segunda instancia. Entonces dijimos, entonces que conozca la sala de lo civil, ¿verdad? Entonces, una vez la sala de lo civil dice, mire, es correcto lo que ha pasado la sección de probidad, aquí hay un indicio, entonces viene y se lo manda a la fiscalía, ¿verdad? Pero digamos que la persona ahí, si la sala de lo civil decía, mire, la cámara decía, la sala de lo civil decía, mire, aquí hay un problema, lo vamos a mandar, y venía la persona y decía, bueno, entonces puede recurrir ante quién, ante la corte, ¿verdad? Ante la corte en pleno, ¿verdad? Entonces, por eso es que se había dicho que fuera la sala de lo civil. Entonces ahí no iba a haber problema. Entonces, solo únicamente que los magistrados que conocieron, ¿verdad?, en sala de lo civil, se iban a excusar, ¿verdad?, y iban a conocer los suplentes. Entonces, pero quedaba la segunda instancia. ¿Y cuál era la segunda instancia? Pues la corte en pleno, ¿verdad? Entonces eso nos permitía dar un proceso que tuviera las garantías constitucionales necesarias. Entonces ese es el procedimiento que tiene esta nueva ley. Sí. ¿Y de qué manera podríamos nosotros decir que la ley de probidad, con la ley de lavado de dinero, con la ley de extensión de dominio tienen como complementariedad o comparte cada quien una parte o de qué manera esta nueva ley iba a tener ese complemento? Lo que pasa es que en esta ley se dejó específicamente un artículo en el que se iba una remisión normativa que independientemente de esta ley, si había indicios de que se había, por ejemplo, adquirido algún tipo de bien o se había una forma ilícita en la que había hecho uso del erario público, se podían ocupar las otras leyes, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que lo que pretende es que todos aquellos bienes que han sido mal utilizados y que han sido producto de un mal manejo de los fondos, porque ha habido algún cometimiento de un ilícito, se pueda recuperar esa cantidad para el Estado. Entonces, esa ley prácticamente habilitaba esa discusión normativa. Actualmente la ley sobre enriquecimiento ilícito no lo tiene. Entonces, prácticamente, como ya lo había mencionado Cayetano, no hay un mecanismo por el cual los ciudadanos o el Estado mismo pueda recuperar esa parte que fue perdida porque el funcionario pues se apropió del dinero, ¿verdad? Como el caso de un expresidente acá, ¿verdad? Que hubo un dinero que iba destinado para obras y al final no
No, nadie sabe qué se hizo ciertamente. Entonces, la ley de extinción de dominio permitiría recuperar esa suma de dinero. ¿De qué manera, licenciado Pedro, le podemos decir a la ciudadanía, ustedes que vienen del ámbito jurídico, los que revisan las leyes, de qué manera nosotros podemos como ciudadanía, por un lado, demandar probidad a las y los funcionarios y también demandar que devuelvan lo que se robaron? ¿Hay alguna manera actualmente que verdaderamente los funcionarios se la piensen 50 veces antes de tomar un dinero que no les pertenece? Bueno, en estos temas la Contraloría Social o la participación ciudadana siempre adquiere una relevancia bastante profunda, porque creo yo que estamos acostumbrados a ver el juego desde la grada, a no involucrarnos mucho, a no tomar partido, más allá de comentar en redes sociales de fulano de tal, se robó esto, se robó aquello, me parece aquí o allá. Pienso yo que hay un reto impostergable para la ciudadanía, para las ONGs, para las fundaciones, para las asociaciones cívicas, de empezar a demandar el cumplimiento de ciertos temas. Por ejemplo, hay que demandar que la Sala Constitucional resuelva cuanto antes este proceso de inconstitucionalidad con el que se tiene en jaque a la ley de probidad. Hay que denunciar a funcionarios o empleados públicos de los que se piense o se tengan pruebas que han sustraído dinero del público o que se han enriquecido ilícitamente, y utilizar la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética, etc. Es decir, hay un andamiaje institucional. Hay leyes, aunque la de probidad está pendiente, pero hay otras que pueden servir para poder paliar en este momento ese vacío. Lo que necesitamos es utilizarlas, activarlas y hacer el reclamo social que sea necesario. Bueno, ya se me adelantó el licenciado, uno de los licenciados Cruz, y es que justo en el próximo bloque vamos a hablar sobre este bloqueo a la aplicación de la ley de probidad. ¿Qué significa? ¿A quién conviene? ¿Por qué está realizándose? Esto será cuando volvamos. Vamos al primer corte. No nos cambien. Latinos Tours. Más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Rusia 2 personas. Visitando Madrid, San Petersburgo y Moscú. Del 4 al 15 de julio. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Abordamos la ley de probidad, ya dijimos en el primer bloque sobre la importancia de esta ley y un poco hablamos de las bondades, las ventajas que esta ley presentada a la Asamblea Legislativa para combatir la corrupción. Sin embargo, esta ley pues fue en este momento parada por una demanda de inconstitucionalidad que admitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se impusieron medidas cautelares a la aplicación de esta ley de probidad, por lo tanto no funciona. Pero quisiéramos que nos dijera el licenciado Cayetano Cruz qué interpretación jurídica podrían hacer ustedes de esta decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, sí. Fíjense que nosotros llegaríamos a pensar que por el retardo, obviamente que toda persona tiene derecho a interponer su recurso de inconstitucionalidad si lo considera bien, pero el retardo, ¿verdad?, nos hace pensar más allá, ya que es un tema coyuntural, y esperamos de que estos temas de nación no sean utilizados políticamente, ¿verdad?, sino que todo lo contrario, que lo que tienen que buscar es satisfacer las necesidades, ¿verdad?, de justicia que tiene la población. En ese sentido, considerar de que en este momento está la ley ahí detenida y sin resolverse aún, podría pensarse incluso de que se tiene con la idea de tenerla para seguir aprovechando los vacíos
¿verdad?, que la ley de enriquecimiento tiene, que es en la que se basa probidad. Entonces, la nueva ley, como ya lo decíamos a un inicio, marca la pauta, por dónde se va a seguir, cuáles son las sanciones, cuál es el procedimiento, quiénes son los sujetos, ¿verdad?, obligados. Entonces, si ya lo dice y la ley lo marca correctamente, entonces quiere decir de que se quiere seguir en el limbo, aprovechando los vacíos para razonar procedimientos a forma de criterio, posiblemente de algunos magistrados, ¿verdad? Entonces ellos quieren aprovechar, tener ese poder, ¿verdad?, y decir, no, yo hoy voy a tener un olfato político y el olfato político me lleva a este funcionario. Entonces, con la nueva ley, eso ya no se podía dar. La nueva ley ya dice a quién y cómo lo debe de seguir el procedimiento. Entonces, la actual ley lo que tiene es precisamente, como algún magistrado en alguna ocasión lo dijo, de que se dirigían por olfato, ¿verdad? Olfato aquí, por aquí vamos a buscar. Pero eso no le da seguridad jurídica a nadie. Eso no le da garantía a la población de que el proceso de probidad va a ser un proceso transparente y que específicamente busca que los funcionarios también tengan cuentas transparentes con el Estado. Bueno, si alguien quiere ampliar sobre esta parte jurídica, lo hace, pero también quisiera, Jacobo, con el tema de que sería esto un retroceso, dado que la ley de enriquecimiento ilícito data de hace más de 50 años. Es que prácticamente implica un retroceso, porque es una ley que a la actualidad es inoperante. Pero ampliando un poco lo que decía acá Cayetano, sorprende un poco los efectos en general de la suspensión que ha tenido, porque en principio la demanda de inconstitucionalidad únicamente fue sobre el hecho de que era la única que tenía iniciativa de ley sobre materia del órgano judicial es el mismo órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿pero por qué se va a suspender en este caso toda la ley? O sea, debería de haberse suspendido en todo caso una disposición o un artículo en particular, ¿verdad? No debería de haberse empleado a toda la ley. Lo otro que comentaba él, Cayetano, es que hay actas que están subidas en la página de transparenciaactiva.gov.sb, por si las quieren visitar, en las que prácticamente dicen los magistrados que los nombres se dieron al azar. Bueno, aparentemente al azar, pero se tiraron, miren, vamos a investigar a X y a Y funcionarios. ¿Cuál es el criterio objetivo para decir que se va a investigar a estos funcionarios? No hay. Prácticamente queda a la discrecionalidad de ese grupo, esa comisión de magistrados que estaba operando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay casos de funcionarios que vienen de tiempo atrás que no están siendo investigados, o por lo menos no hay un indicio de que estén siendo investigados. Y estos casos están a punto de prescribir, porque la Constitución establece que tienen 10 años para investigarse. Entonces, lo ideal, y hace poco, bueno, estaba leyendo una noticia que ya se adoptaron criterios para investigar, y me parece muy bueno, y hay que felicitar a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por este logro, porque entre uno de los criterios que tomaron está justamente ese, el de que se va a tomar en cuenta aquellos casos que están a punto de prescribir para ser de los primeros que se van a investigar. También me parecía, o me parece a la fecha, ojalá que ese criterio lo hayan cambiado también, de que existan una comisión de 5 magistrados que estén viendo estos casos. ¿Por qué? Porque esto prácticamente vulnera toda la imparcialidad y la independencia que tiene el proceso de investigación. Si ellos son los que seleccionan y los que van dirigiendo la investigación, ellos mismos son los que van a conocer y los que van a decir si procede o no. Entonces ya de entrada hay un vicio en el conocimiento de estos juzgadores, ¿verdad? Entonces creo que ellos también deberían de analizar esa parte a fin de garantizar la mayor transparencia. Sí, ¿verdad? justo lo que mencionas, Jacobo, salió en una publicación de Diario Colatino. Allí se decía que tras la petición de la Oficina de Acceso a la Información Pública,
ahí tenemos en pantalla, hecha por una ciudadana sobre los criterios de la selección de probidad para investigar casos de corrupción. La Corte declaró justo que estaban como inexistentes estos criterios para seleccionar los casos auditados o por investigar. Y este mismo documento de Poder de Colatino hablaba de que refleja la falta de transparencia y arbitrariedades cometidas por la Corte, al no establecer aún las responsabilidades de las comisiones. Es que hay algo bien interesante, y esto aplica también para las mismas sentencias que emite la Sala de lo Constitucional, que no establecen referencias doctrinarias, jurisprudenciales o de derecho comparado de los motivos por los cuales adoptan su decisión. Y esto también es falta de transparencia, porque no nos permite a la ciudadanía juzgar cuáles han sido las valoraciones o el contexto dentro del cual se han tomado estas decisiones. Claro, ¿verdad? El otro punto que señala la misma publicación es que tampoco se hace a la luz pública el listado oficial de quienes son las personas investigadas. Entonces la pregunta vendría aquí a ser ¿a quién favorece este bloqueo también de aplicación de la ley de probidad? Bueno, como yo señalaba al inicio de mi intervención, el mal que pretenden sanar o juzgar o sancionar este tipo de leyes y estos mecanismos es a la corrupción. Entonces se favorece a la corrupción y por ende a los corruptos. Cuando hay impases normativos, cuando hay arbitrariedades en las decisiones que se toman, cuando las leyes son obsoletas y no tienen mecanismos fluidos para el manejo de los procedimientos, se fortalece lastimosamente a la corrupción y deja a la ciudadanía nuevamente en vilo, deja al Estado esquilmado o con las posibilidades de ser desvalijado por las personas que quieran cometer corrupción y se quedan sin sanción los hechos que ya se hayan consumado. En definitiva, la falta de ley apropiada, la falta de mecanismos, la falta de criterios favorecen y abren las puertas para que la corrupción pase campante por todas las oficinas públicas que así lo tengan en su funcionamiento. Pero esto es grave porque se supone que se está construyendo una democracia en donde debe haber transparencia, en donde debe haber funcionarios probos, en donde no debe haber corrupción, ¿no? Y justo jueves 12 de mayo, la Corte Suprema de Justicia en pleno definió ya también los 3 criterios a utilizar en la sección de probidad, que eran los casos que tengan un plazo de 10 años de prescripción, la importancia de los cargos y casos graves y notorios. ¿Qué opinión les merece la definición de estos 3 criterios que recientemente se dieron? Fíjense que casualmente esos criterios que ellos están adoptando es precisamente cuando uno se va a revisar la nueva ley que está detenida, se encuentra uno precisamente con esos criterios. Entonces, no podemos estar a que la Corte, si bien es cierto, está bien que establezca criterios, ¿verdad? Está bien, pero no podemos estar en ese vilo, porque de repente una nueva Corte, una nueva composición de Corte puede decir, no, yo voy a cambiar los criterios, ¿verdad? Y los cambia. Entonces, no podemos estar a la dispensa de estos trámites, sino que lo que debemos de estar es a que una ley le dé seguridad jurídica a esta población de cómo se van a perseguir a los corruptos, ¿verdad? Ya este Estado ha sido señalado por la población de tantos casos de corrupción que han habido en el país, ¿verdad? Tanta gente que se llevó dinero del Estado, millones, y se hicieron ricos, ¿verdad?, a costa del erario público, y ahí andan tranquilos, ¿verdad? Entonces, esto no puede seguir. Entonces, hoy, con esta nueva realidad exigente, ¿verdad?, que tiene la población, la sociedad civil, entonces nosotros necesitamos tener una ley que vaya acorde a esta exigencia. Pero para eso necesitamos, no que quede sobre un acuerdo de corte plena, así lo vamos a hacer, está bien, pero lo que necesitamos es que exista una ley que dé seguridad jurídica de cómo se van a hacer. En todo caso, se podría pensar, la ciudadanía podría decir, bueno, ¿será que se están eligiendo de forma arbitraria los casos? ¿Es un asunto ideológico? ¿O
Porque también a veces hay filtración de repente en los medios de comunicación, filtración de documentos que alguien filtra y entonces los medios dicen, ay, fulano se robó tanto, mengano tal. ¿Qué les parece que sea entonces así, con una agenda ya como marcada, Jacobo? Es que justamente eso es lo que debería de prevenir los criterios. O sea, los criterios definen quién se va a investigar. ¿Por qué es importante que existan los criterios? Porque los criterios no permiten la discrecionalidad y todos tienen con base en la ley cómo van a ser procesados. Ahorita hay una totalmente incerteza jurídica de qué criterios se estaban utilizando. O sea, prácticamente yo podía tirar una moneda y decir, bueno, vamos a ver a cuáles, o ver una foto y decir, vamos a ver a cuáles de estas personas vamos a investigar. Y eso, de alguna manera, vulnera la seguridad jurídica de cualquier persona. Ahora, sobre los criterios que mencionabas y que han adoptado, todavía hay cierto grado de discrecionalidad, porque no necesariamente el funcionario de más alto rango, por ejemplo un ministro, va a ser quien puede estar cometiendo una anomalía. Puede perfectamente tratarse de un director de UASI, por ejemplo, que es el que se encarga de ver las compras. Claro. O un director financiero que ve todo el tema de recursos institucionales, ¿verdad? Entonces, habría que detallar mejor esos criterios. No puede ser únicamente esos 3 criterios, porque prácticamente también en alguna medida dan margen a la discrecionalidad. Y en este caso, ¿cuál debería ser, vuelvo con Cayetano y con Jacobo, cuál debería ser el papel de la Fiscalía General de la República? ¿O tiene un papel que jugar aquí en el caso de estos procedimientos de la ley? Es correcto. Fíjese que la Fiscalía debe ser protagónica en estos casos. Porque yo quiero decirle, mire, un dólar que se vaya a corrupción, o es un dólar menos para seguridad, es un dólar menos para educación, es un dólar menos para salud, claro, ¿verdad? Y si se han ido millones, ¿verdad?, para corrupción, imagínense por qué hoy estamos tan necesitados de tener fondos para combatir la seguridad, para mejorar los ámbitos de salud, entonces, que todo como población lo exigimos. Pero nosotros necesitamos tener a la base que una fiscalía que venga y diga, mire, estos son los casos de corrupción y aquí les vamos a dar prioridad porque tiene que ver con dinero de la población, ¿verdad? Creo que eran 1.600 millones de dólares de evasión fiscal que publicaba la semana pasada la UCA, ¿no? Sí, correcto. 1.600. O sea, imagínense ustedes cuánto podríamos hacer con esos 1.600 de millones. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer muchas cosas, mejorarles condiciones de vida y mejorarse, por supuesto, las condiciones de vida de la población. Sí, bueno, tengo que ir al segundo y último corte. Al volver regresamos a hablar sobre esta situación y las demandas que se han puesto contra magistrados. Ya regresamos. A hablar de este tema nos llevaría no solamente a este programa, sino otros. Hemos hablado de algunos de los criterios que se mencionan. Faltaría hablar también del tema de procedimientos. Sin embargo, quisiera yo abordar otro tema y tiene que ver con lo que a fines de abril se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González. Esta demanda fue hecha en la Asamblea Legislativa, más bien esta elección fue hecha en la Asamblea Legislativa en el 2009 y las funciones finalizarán en el 2018. De acuerdo a la demanda que se interpuso, que lo hizo una ciudadana, una mujer salvadoreña, la elección de ambos magistrados vulnera la Constitución porque estaba señalando, entre otros aspectos, que tanto Belarmino Jaime como Rodolfo González no fueron entrevistados, ni se investigaron sus antecedentes, etcétera. Licenciado Rodolfo, Pedro, ¿cómo vería usted esta demanda contra los magistrados? ¿Procede, no procede? ¿Qué le diría a esta ciudadana que seguramente está en este momento viendo gente ver? Mire, hay varios aspectos que destacar en esto. En primer lugar, yo quiero referirme al empoderamiento que empieza a tener la ciudadanía, porque
en justo el tema del bloque anterior sobre los criterios, fue una petición ciudadana la que originó todo el desarrollo de los criterios de probidad. Vemos que hay participación activa en la presentación de demandas de inconstitucionalidad. Nos enterábamos en los últimos días de esta demanda sobre la elección de 2 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es una demanda bien interesante porque según se ha podido conocer de lo poco que se sabe de esta demanda, es que retoma los criterios o la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional, que se los ha aplicado a otros funcionarios que fueron demandados en idéntico sentido. Entiendo yo que se ha presentado una demanda por existir vicios graves de forma en el proceso de elección. En la medida que se relaciona que estos 2 magistrados no se encontraban en el listado original de candidatos, que estos magistrados no fueron electos por el gremio de abogados, sino que fueron incorporados a la lista horas antes de que se diera la elección, y que eso no permitió, según lo que dice la demanda, evaluarlos, no solo la entrevista, sino tener completa su hoja de vida, examinar su trayectoria, verificar una serie de papeleo que para todas las elecciones de segundo grado se exigen a estas alturas. Desde ese punto de vista me parece bastante lógica, bastante viable la demanda. Vamos a ver qué dice la sala, que tendría que pasar a conocer de esta demanda, por supuesto, sin la concurrencia de los dos. De ellos dos, porque que no han pueden sido ser juez y parte, ¿no? pueden ser juez y parte, tendrían ahí que llamar a los suplentes y veamos, este tipo de cosas en el país nos tenemos que ir acostumbrando a las demandas, tanto de información como de inconstitucionalidades, y se tiene que tramitar conforme a derecho. Lo que sí siento yo que debemos tener muy presente la comunidad jurídica y la ciudadanía en general, es que debemos procurar verificar que se apliquen siempre las mismas ponderaciones en todos los casos. De esa manera vamos a tener certeza jurídica y que no vayan a haber ponderaciones distintas en este caso solo porque se trata de 2 miembros de la Sala Constitucional. Ajá, justo eso quiero que nos diga Cayetano, ¿qué escenario podemos visualizar ante una demanda de inconstitucionalidad justo para 2 integrantes de la Sala de lo Constitucional? Precisamente lo que la población espera es de que exista una seguridad jurídica, en el sentido de que si se está poniendo la demanda contra 2, ¿verdad?, de los integrantes de la sala, precisamente debe haber ese criterio de igualdad, que no la tuvieron los que estaban en la lista, porque allí pusieron en una ventaja a estos 2 magistrados, los pusieron sobre una ventaja de los que ya estaban participando, porque los otros se sometieron, ¿verdad?, a todo el procedimiento que la ley manda para ser candidatos a magistrados, y ellos pues solo fueron incorporados. Debe de corregirse eso. Entonces esperamos la valentía de los suplentes también, ¿verdad? Esperamos que tengan valentía los suplentes y puedan resolver, ¿verdad?, conforme a derecho, y si en ese sentido, según las valoraciones que existen y que son evidentes para el gremio jurídico, pues entonces estaríamos esperando de que se haga justicia, y si estas personas en realidad no llenaban los requisitos, ¿verdad?, en el proceso para ser candidatos, pues esperaríamos que también se resuelva con incluso los mismos criterios que ellos han adoptado para resolver algunas inconstitucionalidades. Entonces, si es de ser así, yo creo que por el bien del país, por el bien de la seguridad jurídica y de los que nos manejamos en el ámbito jurídico, esperamos que sea una resolución que, pues, que tenga que ver, si hay que apartarlo, ¿verdad?, tendría que apartarse. Pedro, pero ¿cuál podría ser entonces el procedimiento de la Sala de lo Constitucional? No solamente no estar presentes a la hora de verificar o desde antes ellos, ¿no podrían entonces evaluar si es viable la inconstitucionalidad
que presenta la ciudadana o cómo? Veamos, el procedimiento no es tan complicado. Quizás lo novedoso es que es un procedimiento en donde se cuestiona a 2 integrantes de la sala. Pero una cosa que es muy importante aclarar es que la demanda es contra la Asamblea Legislativa, por haberlos elegido. Ya. No es contra ellos. Ya. Ellos son los que van como magistrados a conocer, y por estar mencionados de ser fruto de un procedimiento inconstitucional, no pueden ellos conocer porque serían juzgando su propia suerte en el Pero están obligados documento. a revisar. De entrada sí, en el sentido de que pueden revisar una actuación que es bastante de trámite, que no es de fondo, y que es la de ver la demanda, ver que se tienen que excusar y llamar a los suplentes. Ese sería el único papel que ellos deberían de desempeñar, firmar que pasen los suplentes a conocer, que solo serían 2, el resto de la sala queda intacta para seguir conociendo del procedimiento. Vaya, pero planteadas así las cosas, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en esta demanda de inconstitucionalidad? Bueno, a la Asamblea Legislativa le va a tocar probar que sí siguió el procedimiento constitucionalmente establecido y que al parecer, por lo planteado en la demanda, no ocurrió de esa manera, porque la Asamblea en todo caso tendría que mandar los videos y los audios de las entrevistas a ellos 2, el expediente que se siguió para seleccionarlos como candidatos, porque ellos y no los otros. Si, por ejemplo, identificaron si pertenecían a partidos políticos o no. Una serie de exámenes que será la Asamblea la que tendrá que explicar y la que se va a poner en el banquillo de los acusados. Ahora, la consecuencia de eso, por supuesto, que tiene que ver con el nombramiento de los 2 magistrados. Es un caso, y lo hablamos con los colegas aquí, jurídicamente interesante por la complejidad que plantea, por el tema que toca, y para ver cómo se sigue aplicando la misma jurisprudencia, o si veremos que es diferente cuando se aplica a otros que cuando tengo que aplicarla a mí mismo. Claro. Interesante el punto. Usted lo ha planteado, se nos ha terminado el tiempo. Jacobo, te dejamos las cámaras para despedirnos. Bueno, muchas gracias por la sintonía, y tal vez solo agregar algo puntual. ¿Sí? Los 2 casos anteriores que se refieren quizás es a la reciente elección del CNJ, donde el cual los magistrados mandaron, Consejo Nacional de la Judicatura, los magistrados de la sala mandaron a que nuevamente se hiciera el proceso porque no hubieron entrevistas, y al caso de Tito Celada, expresidente del CNJ, porque no se verificó durante el proceso de su elección por parte de la Asamblea Legislativa si pertenecía o no a un partido político. Esos son quizás los referentes más cercanos que hay, ¿verdad? Muy Buenas bien. noches. En todo caso son sus propias reglas. Sí. Agradecemos mucho Cayetano, Jacobo y Pedro por haber venido esta noche. Gracias. Y sobre todo a usted su fiel y amable sintonía para poner en contexto y en conocimiento los temas de interés nacional. Gracias por su sintonía. Esta entrevista el lunes en retransmisión a las 7 de la mañana y una nueva a las 7 de la noche. Gracias.